Señor, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer conmigo. Gracias por lo que me vas a hablar. Levanta tu mano y dile: Señor, yo dispongo mi corazón. Yo dispongo mis oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Dile: Señor, háblame. Que tu palabra, Señor, no sea un mensaje más, sino que sea una palabra dirigida, Señor, hacia mí, hacia mi corazón. Haz lo que tú quieras hacer. Y todos dijimos amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas se preparaban para la invasión del día D, llevaron a cabo una de las mayores operaciones de engaño militar en la historia. La operación se llamaba Operación Fortitude. En esta operación se usaron tanques falsos y aún aviones inflables, incluso un ejército ficticio bajo el mando del general Patton. Esto fue increíble. Y lo hicieron para convencer a Hitler de que la invasión ocurriría en Paz de Calais, en lugar de Normandía. Los alemanes, creyendo, ¿verdad?, la ilusión, concentraron sus tropas en el lugar equivocado, dejando vulnerable la verdadera zona del desembarco. Un error que cambió el curso de la guerra. Wow, esto es increíble. Si esto no hubiera pasado, tal vez todos nosotros estaríamos hablando alemán, ¿verdad? Y esto es increíble. A veces, y lo que te quiero decir es que con esta historia es que a veces los mayores obstáculos, di conmigo, los mayores obstáculos, a veces los mayores obstáculos son solamente una ilusión. A veces los mayores obstáculos son solamente una ilusión cuando la verdadera victoria ya ha sido ganada. Ya ha sido ganada. Y de la misma manera, ¿verdad?, que pasó en esta historia del día de la Segunda Guerra Mundial, muchos de nosotros o muchas de las personas viven sin el acceso de Dios. Creen que el acceso de Dios aún sigue bloqueado, como si las barreras todavía estuviesen de pie. Pero hoy vamos a hablar, ¿verdad?, y vamos a hablar acerca de cuál fue el mayor obstáculo, aquella separación de Dios, ¿verdad?, que teníamos y en la que vivíamos debido al pecado, y cómo esa separación ha sido rasgada para siempre, quitada para siempre. La realidad es que muchos de nosotros, cuando vivimos nuestra vida cristiana, sabemos a través de estas predicaciones que Él nos ha dado una identidad, sabemos las victorias que tenemos en Él, pero hay una distancia considerable en donde dices: bueno, esta es la verdad de lo que la Biblia dice que yo soy, pero yo me encuentro viviendo en este lado y parece que todo eso es muy intangible, inalcanzable. Sí, Jesús murió, sí creo que Él vino, sí creo que Él dio su vida, pero hay cosas que no puedo empezar a vivir en mi corazón. Son esas barreras que crees que siguen ahí cuando realmente que Jesús ya ha quitado todas esas barreras. Yo quiero en mi corazón, deseo en mi corazón, y es mi oración para con ustedes, que ustedes puedan accesar la verdad y la realidad de Dios para sus vidas, que ustedes puedan no solamente oír, sino vivir lo que la palabra de Dios nos ha dado. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos anhelan eso? Es decir, yo quiero vivir una vida plena, una vida donde tenga gozo, donde tenga paz, donde tenga propósito, donde disfrute mi matrimonio, donde disfrute con mi relación con mis hijos, donde disfruto mi trabajo, porque sé que lo estoy haciendo con un propósito. ¿Cuántos quieren eso? Y la realidad es que muchos de nosotros lo queremos porque no lo estamos viviendo. Pero ¿por qué? Si Cristo murió en la cruz del Calvario y ahora que estamos celebrando, que próximamente estaremos celebrando, ¿verdad?, la resurrección de Cristo, ¿por qué con todo lo que Cristo ha hecho seguimos sin vivirlo? Y creo que son barreras e ilusiones que nos hemos construido. Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46. Abran sus Biblias ahí donde están. Yo sé que ponemos los pasajes aquí, pero yo te motivo, yo te animo, ¿verdad?, como tu pastor, a que traigas tu Biblia y que abras tu Biblia y que la leas de tu Biblia. No la abras en tu celular porque vienen ahí los mensajes y todo eso y te distrae. O ponlo en modo avión porque vamos a volar. ¿Ok? ¿Listos? Desde el mediodía, Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó ¿en qué? Obscuridad, porque se ocultó el sol
Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¡Wow! 4 verdades. Hoy quiero hablarte de 4 verdades que este pasaje nos revela acerca de Dios. Quiero hablarte de 4 verdades que este pasaje nos revela acerca de la cruz. Lo primero que vamos a ver es este velo rasgado. Lo primero que tenemos que entender cuando pasa, muchas veces cuando leemos la Biblia dice, ok, el velo se rasgó, wow, pues padrísimo, qué buena onda. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar y mostrar a través de este pasaje en lo espiritual, en lo físico? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas con este pasaje? Y lo primero que quiero llamar tu atención es que te imagines ese velo. Jesucristo grita, dice, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y en ese momento, ¿verdad? Dice que la tierra era de día, era la parte más brillante del día, y de repente todo se pone oscuro y el velo del templo se rasga. Dice la palabra que hubo un terremoto, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Hay uno de los soldados que dice, este verdaderamente era hijo de Dios. Cuando ven todas estas cosas, yo quiero que te lo imagines, que estés ahí, que lo veas, que lo sientas, que veas todas estas cosas. Lo primero que pasa es que se rasga el velo que estaba en el templo. Lo que significa es que la barrera estaba siendo removida. La barrera estaba siendo removida. Como les dije anteriormente, a veces los mayores obstáculos son solamente una ilusión. Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, cuando Él muere, cuando da su vida por nosotros, dice que la barrera que se encontraba entre Dios y nosotros se había removido. Ahora déjenme explicar un poquito para que tengan contexto. En el templo, ¿verdad? Están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo estaba hecho de cierta forma, ¿verdad? Para que tú pudieras entrar, y entre el lugar santo y el lugar santísimo era donde Dios habitaba. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la mesa, ¿verdad? La tabla de propiciación, ¿verdad? Ahí estaba todo esto donde los sacerdotes una vez al año entraban para recibir dirección delante de Dios, una vez que ellos ya habían hecho sacrificios para que el pecado de su nación, de su gente, fuera perdonada, y entonces ellos fueran limpiados y se pudieran presentar delante de Dios en ese lugar santísimo. En ese lugar santísimo era donde ellos recibían, ¿qué? Dirección, donde Dios venía, bajaba y platicaba con ellos, pero solamente era un sacerdote una vez al año. ¿Están conmigo? Ok, entre ese lugar donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, había un velo. Este velo, ¿verdad? Tenía 10 centímetros de espesor. Era un velo gordo, espeso, ¿verdad? Grueso, y estaba tejido con 72 diferentes hilos. Y tenía la función de separar el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque esto simbolizaba la separación entre un Dios santo, entre un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que todo lo puede, pero que es santo. Di conmigo, santo. Alguien santo es Dios. Un Dios santo es un Dios que no podemos palpar a través de nuestras propias fuerzas, porque somos pecadores. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, ese velo, lo que hacía, ese velo simbolizaba esa separación que había entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no le creyeron. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 3, ¿verdad? Vemos cómo Eva viene, no le cree a Dios y come del fruto. El pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, ¿fue qué? No creerle a Dios. El resultado de la falta de fe te lleva a desobediencia, pero el pecado principal era la falta de fe. Dios les había dicho, yo ya te hice como yo te he llamado para que reines sobre la tierra, pero le dijeron, de todo, Dios les dice a Adán y Eva, de todos estos frutos, de todo este jardín, ustedes pueden comer, pero no pueden comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que coman de esto, ¿qué va a pasar? Ciertamente, ¿qué? Ciertamente morirán. ¿Ok? ¿Y qué hizo Eva? Viene la serpiente, la tienta, no te vas a morir, simplemente Dios no quiere que seas como Él, que quién sabe qué, y caen. Ok, este velo simboliza la falta de fe que tenía los hombres, la humanidad y Dios, ese pecado. ¿Están conmigo? Ahora ven esto.
Esta separación, esto simboliza la separación entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Pero cuando Jesús muere, ¿verdad? Podemos ver que lo primero que pasa es que el velo se rasga de arriba hacia abajo, como lo dice Marcos en el capítulo 5, en esta porción que da más detalles Marcos, y nos dice, fíjense lo que dice, no lo puse ahí en el slide, pero vean lo que dice en Marcos 15:38. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba enfrente de Jesús, al oír él gritó y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Está el centurión, muere Jesús y se rasga el velo. ¡Ras! Y lo ve este hombre y dice, ¡wow! Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esto es impresionante. Vean esto, pon mucha atención. Porque si vemos realmente lo que está pasando en lo espiritual, acuérdense, nosotros hoy vivimos, lo que vivimos en lo natural es un reflejo de lo que pasa en lo espiritual, ¿verdad? Hay un mundo espiritual donde hay ángeles, ¿verdad? Donde hay demonios, donde hay una guerra espiritual, donde todas las cosas del reino están sucediendo y nosotros estamos en la tierra, ¿verdad? Y lo que pasa en el cielo se refleja en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el cielo? ¿Qué es lo que está pasando en lo espiritual que se está reflejando a través de esta ruptura del velo en el templo? A través de Jesús expirando, gritando, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está pasando verdaderamente? Tenemos que entenderlo y tenemos que analizarlo y tomarlo. Si vemos lo que está pasando en lo espiritual verdaderamente, podemos entender que lo que pasó fue más que una cortina rasgada. Fue Dios mismo quien, al ver su demanda de justicia satisfecha, rasga el velo. ¿Qué es esto? Dios, como un Dios santo, Él demanda un pago por el pecado del pueblo. Por eso se establece en Levítico, ¿verdad? Este sistema sacrificial que estaba hecho ¿para qué? Para que la gente se diera cuenta de lo malo que era el pecado y de cómo inocentes que no habían hecho nada tenían que pagar por el pecado y los errores que ellos habían cometido. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Lo que Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes que darte cuenta de la gravedad del pecado. Tienes que darte cuenta de la gravedad de este pecado. Cuando hay pecado, Dios demandaba ¿qué? Sangre. Demandaba un sacrificio, ya fuera de palomas o de borregos, de corderos, de bueyes, de vacas. Él demandaba estos sacrificios. Ahora, pongan mucha atención porque esto es súper, súper importante. Cuando ese pecado era satisfecho, o más bien, cuando Dios veía el pecado y Él se airaba, se enojaba, Él, para que la gente no se podía acercar a Él, pero para que la gente se pudiera acercar a Él, Dios le dijo, tienes que matar y sacrificar estos animales. Cuando Dios veía la sangre derramada, entonces Dios venía y entraba en comunión con ellos. ¿Qué es lo que está pasando en el templo? ¿Qué es lo que está pasando con el velo? Cristo derrama su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario. Él derrama su sangre y dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios ve al Cordero inmolado, como lo dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice, Él es el Cordero que va a quitar el pecado. Los sacrificios en el Antiguo Testamento lo que hacían era cubrir el pecado. Ponían tantita sangre, entonces Dios veía la sangre sobre Tere y decía, ok, ya me puedo acercar a Tere. Pero esa sangre se quitaba y tenía que ser sacrificado otra vez y otra vez y otra vez. Por eso se hacían tantos sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenías que cumplir tu pecado. Cuando Dios llama a Jesús, Jesús juega el papel de ese macho, ese sacrificio que se había hecho en el Antiguo Testamento, y ahora Él se sacrifica, derrama la sangre, pero es una sangre que no solamente cubre el pecado, sino que ¿qué? Que lo quita. Di conmigo, lo quita. Cuando Dios ve a Jesús derramar su sangre, ¿qué hace Dios? Él mismo rasga el velo.
No fue que rasgó el velo para hacer algo dramático, ¿verdad? Y para ponerle un poquito de spicy, de salsa, ¿verdad? A la historia. Dijo, ay, voy a hacer esto para que se vea bien dramático, ¿no? Y le voy a echar un mito, ¿no? No, Él lo hace porque lo que está pasando es, lo que estamos viendo ahí en la cruz del Calvario es un juicio de Dios sobre el pecado. Es el juicio de Dios sobre el pecado. Y al Cristo derramar su sangre, ¿qué estaba haciendo Cristo? Cubriendo la humanidad, el pecado de la humanidad, diciendo, yo estoy pagando el pecado de toda la humanidad, presentes, pasados y futuros, y a través de mí ellos pueden ser salvos. ¡Qué cañón! Está impresionante. Ahora vean esto. Dios mismo, ¿verdad? Rasga el velo. Fue Dios mismo quien, al ver que su demanda de justicia había sido satisfecha, rasga el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Que antes solamente un sacerdote podía entrar al lugar santísimo delante de la presencia de Dios una vez al año. Y ahora que dice Dios, ¿saben qué? Está pagada la demanda, ya no hay necesidad de un velo, ya no hay necesidad de sacrificios, ya se dio el sacrificio único y excelente una vez y para siempre. Por lo tanto, ahora todos tienen acceso a mí. Puedes venir a mí por la sangre del Cordero que fue inmolado para que tú y yo recibamos perdón de pecados. Cuando tú piensas acerca de las barreras en tu vida que te impide entrar delante de Dios, que a lo mejor te sientes sucio, que a lo mejor has tomado decisiones incorrectas, que a lo mejor no te sientes digno, tenemos que recordar que la primera verdad que Dios nos revela en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es que a través de eso el velo se rasga y tú puedes entrar delante de su presencia y no hay nada ni nadie que pueda impedírtelo. Eres un hijo, no una persona que fue desechada. Eres aceptado, eres amado, eres abrazado, eres consolado. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. ¿Están conmigo? Esto es increíble, es increíble. Dios rasga el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, haciendo saber a todos. Me encanta esto. Tanto los seres celestiales, ángeles, como los demonios, como la humanidad, les hace saber que la obra de su Hijo había sido ciertamente consumada, diciendo, has pagado el precio del pecado de la humanidad, ahora todos tienen acceso a mí. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! El gran problema es que a pesar de que tenemos el acceso, muy pocas veces accesamos. Por esto el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, quien era alguien profundamente conocedor del Antiguo Testamento y con una teología muy desarrollada sobre la persona y la obra de Cristo, dice en Hebreos 10, versículo 19 al 22, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad. Tenemos plena libertad. ¿Para qué? ¿Para pecar? ¿Para hacer lo que yo quiera? Porque cuando venimos a Cristo le damos nuestra vida, ¿verdad? Y dice la Biblia que aquel, como lo cantábamos hoy en la mañana, aquel a quien Cristo libertara será verdaderamente libre. Tú eres verdaderamente libre, ¿lo crees? Pero no libre para hacer tu voluntad. Libre para entrar en el lugar santísimo. Vean el llamado que Dios nos dice. Dios, yo te lavé, Omar, yo ya te salvé, yo ya te lavé, yo ya te perdoné, yo ya te he hecho libre. ¿Para qué? Para que vengas a mí. Es una realidad. No por lo que tú has hecho, no por lo que tú puedas hacer, hija, sino por lo que Cristo hizo. Dice, ustedes son libres para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él, o sea Jesús, nos ha abierto a través de ¿qué? De la cortina. Se abrió un camino a través de la cortina. ¿Por quién? Por Cristo, es decir, a través de su cuerpo, de su sacrificio. A través de su sacrificio, Él se convirtió en el camino al acceso del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Dios. Se dio al acceso. Y tenemos además, fíjense esto, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y vean lo que me encanta aquí el capítulo, versículo 22. ¿Qué dice pues? Acerquémonos. ¿Qué dice de nuevo? Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero.
acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Qué primero nos dice? Yo ya te liberté para que entres a mi lugar santísimo. Y luego te dice, ¿cómo tienes que entrar al lugar santísimo? Acercándote a mí, ¿cómo? ¿Con qué? Con un corazón, ¿cómo? Con un corazón sincero. Esto es muy importante. Acerquémonos con un corazón sincero. Esto que sucede ahí no solamente fue un símbolo, es una invitación abierta a ti. Cada día, cada momento, cada segundo, cada instante, tú puedes entrar delante de su presencia. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Jesús dijo, venid a mí los que estén cansados y trabajados y yo les haré descansar. ¿Sientes que no tienes sabiduría para tomar decisiones en tu vida? ¿Sientes que la vida, las circunstancias te están absorbiendo y no sabes qué hacer? Dice, el que le falte sabiduría, ¿qué? Venga y pídesela a Dios, pero pida sin ¿qué? Sin dudar. ¿Te falta fe? Pídesela a Dios. Señor, ayúdame a creer. ¿Sí me explico? El acceso está libre, está abierto, pero yo tengo que venir delante de Él con un corazón, ¿qué? Y ahí es donde mucha gente dice, ay, pues ya valí. No, pues íbamos re bien, pero pues ahí es donde la burra tiró a Genaro, ¿verdad? Dice, no, pues ya valió. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana nos quedamos ahí. Tenemos el acceso, pero no entramos por ignorantes, por negligentes, o porque estamos engañados. Y pensamos que esa barrera sigue ahí. Esto es impresionante. Acerquémonos pues. Antes solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, de acuerdo a Levítico 16. Ahora todo creyente puede entrar en cualquier momento. ¿Tienes necesidad? Búscale. El gran problema en los matrimonios es que la esposa quiere encontrar toda la satisfacción y toda la plenitud a través de su esposo, cuando solamente la pueden obtener a través de Dios. E igual nosotros hombres, la única plenitud total que podemos encontrar es en Dios, no en nuestra esposa. Y luego ponemos cargas en nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos o la gente que son nuestros parientes. Ponemos cargas que ellos no fueron diseñados para cumplir. Pero Dios dice, está abierto el camino. Tienes libre acceso. Y dice, acérquense pues a Dios con un corazón sincero, con plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Me encanta este versículo porque nos dice cómo nos tenemos que acercar a Dios y es con un corazón sincero. Ahora quiero que vean esto. No dice un corazón perfecto. No dice un corazón perfecto. No dice un corazón limpio y reluciente, ¿verdad? Y brilloso y que huela bonito. No, dice, acércate a mí. Y esto me encanta. Esto les va a volar la tapa de los sesos. Porque todos se van a decir, yo quiero estar ahí en la presencia de Dios. Dice, acércate a mí con un corazón sincero. Lo que esto significa es que nos acerquemos con nuestro corazón tal como está. ¿Ven esto? Esto está cañón. Dios conoce la condición de tu corazón. Dios ya sabe las porquerías que hay en tu corazón. ¿Cuántos de aquí tienen porquerías en sus corazones? No, pues prediquen ustedes. No, pues órenme, como dice, óreme, pastor. ¿Cuántos tenemos cosas malas? Yo tengo cosas malas en mi corazón que todavía tienen, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pues levanta tu manita. O sea, ya todos sabemos que eres un pecadorzote. Se te ve, no tienes que decirnos. ¿Verdad que sí? Ven lo que dice. Dios ya conoce la condición de mi corazón. Dios ya sabe la condición del tuyo. Dios sabe todas las heridas que hay en tu corazón. Dios sabe de todos los deseos contrarios a la voluntad de Él que todavía están ahí. Y aún así te dice, acércate a mí. Pero acércate a mí con un corazón sincero. Lo que esto significa es que nos acerquemos con nuestro corazón tal y como es. De hecho, la palabra en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra griega original que usó Dios para describir el corazón sincero es la palabra alatinos, que significa un corazón genuino, auténtico, real.
Un corazón caracterizado por expresar la verdad. Esto está cañón. Un corazón caracterizado por expresar ¿qué? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos les pertenece. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que nos está diciendo Dios? Acércate a mí con un corazón sincero. Yo ya te liberté para que entres a mi lugar santo. Ya te liberté para que tú te acerques a mí. Y cuando te acerques, acércate con un corazón sincero. ¿Qué significa esto? Un corazón que exprese, que se caracteriza porque expresa ¿qué? La verdad. Que puedes llegar delante. Esto es lo que significa. Que llegas delante de Dios y le dices, Señor, estoy muy mal. Odio. Tengo rencor, estoy lastimado, estoy herido, mi corazón desea cosas que tú no quieres que desee, pero las anhelo y aún las busco, las procuro. Este es mi corazón. Así es como Dios quiere que te acerques a Él. Dicen, ¿sabes qué, Señor? Apesto. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú abriste el camino, no por lo que yo hago, sino por lo que tú has hecho. Entonces nos acercamos a Él. ¿Sí me estoy explicando? Venimos a Él y Él dice, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque tu corazón está expresando la verdad de la realidad que hay en ti. Eso es lo que Dios dice. Cuando la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados por espíritu, porque el reino del cielo les pertenece, lo que está diciendo es bienaventurados aquellos que saben que no son nada, que saben su condición, que saben que están rotos, que saben que mienten, que saben que son usurpadores, que son borrachos, que son mujeriegos, que son... Bienaventurados los que saben esto. ¿Por qué? Porque yo les libertaré. Porque ellos reconocen su incapacidad, su inhabilidad de salvarse. Dice bienaventurados. Y cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Acércate a mí, ya te di libre acceso, te está diciendo, ven a mí como eres. Ahora, ahí les va otra, porque no falta el cristiano abusado que se quiere hacer rosca. Ay, Dios me ama tal y como soy. ¿No? Y lo usamos muchas veces en la iglesia. Ven tal y como eres. Pero no te quedes tal y como eres porque huele regacho, hijo. Date una bañadita, una chaineadita, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, Dios te dice, ven como eres. ¿Por qué? Porque cuando estás en su presencia en ti te transforma. Empiezas a hablar como Él, empiezas a caminar como Él, empiezas a amar como Él, empiezas a perdonar como Él, empiezas a sentir como Él, empiezas a odiar lo que Él odia, amar lo que Él ama, empiezas a contagiarte, a impregnarte de Él y tu vida empieza a ser transformada hasta ser como Cristo, su carácter en nosotros. Pero Él quiere que vengamos con un corazón diciendo, ¿sabes qué? Esto está mal en mi vida, necesito de ti. Qué increíble. Lo que está pasando en lo espiritual en ese momento es Dios diciendo, ¿sabes qué? Acércate a mí, porque el camino ya se abrió a través de la sangre de Cristo. Ven, lo único que Dios te dice, ven. Acérquense pues con un corazón dispuesto. Acerquémonos pues. Yo creo que el autor de Hebreos está diciendo, si Dios ya hizo todas estas cosas y Jesús ya murió por nosotros, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no te acercas a Dios? Si tu vida está como está, ¿por qué sigues tratando de arreglarla por tus propias fuerzas cuando lo único que has logrado es perjudicarte más? ¿Por qué sigues sin acercarte a Dios? ¿Por qué seguimos sin acercarnos a Él? El corazón con el que debemos acercarnos a Dios es un corazón que expresa la verdad de su condición, que está roto, pero que se acerca con fe a Él, sabiendo que la obra de Jesús ya fue consumada y que nuestra identidad en Él ahora es el de una persona purificada, de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Y qué dice? Acércate a mí sabiendo estas cosas, que ya fuiste purificado, tu conciencia ya ha sido purificada.
Ya te he lavado en tu exterior con agua. Dice, yo ya te lavé por mi obra. Acércate pues a mí. Y ahí cuando nos acercamos a Dios empieza algo que llamamos teológicamente como la santificación. Dios empieza a transformarnos, a cambiarnos, a moldearnos, a hacer que se te salga todo lo camacho, ¿verdad? O lo Rivas, Macías. Te duermas, güeyita, ¿eh? Te estoy viendo. Es cierto, está durmiendo. Está pensando para adentro. ¿Sí están conmigo? Es que no veniste 2 semanas, no, ya te extrañaba. Es como si estuvieras enfrente de la muralla china y dijeras, no, pues no hay forma de pasar este muro. Y de repente se abre una puerta. Entendamos algo, tú y yo no podíamos accesar a Dios y Cristo abrió esa puerta. Rasgó el velo. La segunda cosa que vemos, la primera que vimos fue el velo se rasgó, acceso a la presencia de Dios. Cuando el velo se rasga, ¿qué significa? Acceso a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿estoy accesando a la presencia de Dios? Y ahí es donde, ¿verdad? Yes, voy a hacerlo. La segunda cosa que vemos es obscuridad total. Obscuridad total. Y esto nos habla de confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Versículo 44. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó ¿cómo? En obscuridad. Para entender lo que está pasando aquí, quiero que vayamos al libro de Amós, el profeta Amós en el capítulo 8 y 9. Vean lo que dice Amós. Ese no lo puse ahí, pero escuchen. Dice Amós, capítulo 8 y 9. En aquel día afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en el pleno día la tierra se oscurece. ¿Se parece, Mateo? ¿Pero qué está hablando Dios? Cuando Dios le hablamos, ¿de qué está hablando Dios? ¿Por qué Dios está haciendo esto? El profeta Amós, para que entiendan un poquito, el profeta Amós está ministrando, está hablando. Él tiene el llamado de llamar al pueblo de Israel a que se arrepientan, a que vuelvan al pacto de Dios, que se acuerden quién es Dios, que se acuerden qué es lo que ha hecho Dios. ¿Para qué? Para que regresen a Dios, porque seguían con idolatría y seguían haciendo todas estas cosas. Amós les habla al pueblo de Israel. Esa es la labor de Amós, ¿verdad? Él lo está haciendo en el reino del norte, en Israel. Y para que entendamos este contexto, en ese momento Israel estaba experimentando una época de prosperidad total, increíblemente, una prosperidad económica, pero con una profunda decadencia moral, de idolatría, de injusticia social y de falsa religiosidad. ¿Se parece algo a nuestros días? ¿Se parece algo a tu vida? Porque lo vemos, la sociedad, sí, qué malo el gobierno. No. Hay en ti prosperidad en algunas áreas de tu vida, pero al mismo tiempo decadencia moral. Lo que deseas, lo que anhelas. Hay idolatría. Tal vez idolatras tu dinero, tu trabajo, tus hijos. Tal vez hay injusticia social, señalas, juzgas, criticas por cómo se viste la gente, por cómo habla, de qué color es o de qué color no es. Vienes a la iglesia, pero realmente es genuino o es una falsa religión, porque oyes lo que Dios dice, pero no haces nada de lo que dice. Toma, chango, tu banana, hijo. Es como que no se siente tan chido cuando se la tiras a otro que cuando te la tiras a ti. ¿Verdad que sí? No, estaba bonito. Mejor hay que verlo de otra forma, ¿no? La primera opción. No. Acuérdense, la palabra de Dios lo que hace constantemente es ¿qué? Revelar ¿qué? La condición de nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Aunque Israel ofrecía sacrificios, aunque Israel celebraba las fiestas religiosas, Dios los confronta y les dice, ¿sabes qué? Todo esto que estás haciendo es hipocresía. Y el capítulo 8 de Amós, cuando dice esta parte de que iba a poner el cielo y que se iba a poner oscuro y todo eso, en el capítulo 8 Amós empieza hablando con una visión que Dios le da mostrándole una canasta de frutas maduras. O sea, dice, ¿qué onda Dios? Yo me encanta Dios porque
nos habla de unas formas que dices, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y Dios te dice, pues por estas, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pero bueno. Pero viene Dios, eso es lo que está pasando en Israel. Amós está, ya arrepiéntanse, pecadores, mugrosos. Ya, Omar, ya, brother, ya estuvo, Abelito, ya, Mr. Blunt, ya estuvo, por favor. Y ahí está el profeta, ¿no? El pastor hablándoles ahí, diciendo, mire, esto es lo que dice la Biblia, acércate a Dios. Y tú, no quiero, no, corta el ay, no. ¿Verdad que sí? Y ahí le está diciendo, acércate. Y de repente Dios le muestra una canasta de frutas maduras. Y así como que, o sea, Dios, pues ¿no ves a Abel? O sea, ¿qué tiene que ver la fruta? O sea, ¿cómo Dios? ¿Sí o no? Saca de la onda, ¿no? O sea, hay un mango bien maduro. ¿Verdad? Unos platanitos ya bien maduritos, ya casi poniéndose negritos. Maduras, la fruta. Y dice, pues, ¿qué onda? ¿Sabes qué significa la fruta madura? Que Israel ya había madurado a tal punto para ser juzgado. Que sus fallas tras fallas habían llegado a un punto donde la paciencia de Dios y el tiempo de Dios para juicio había llegado al punto de maduración para que entonces Dios levantara juicio en contra de ellos. ¿Qué cañón? Dios está diciendo, Israel está maduro para que le juzgue. Israel había llegado a la madurez para ser juzgado debido a que había estado oprimiendo a los pobres por tener un deseo desenfrenado de enriquecerse y por deshonrar las fiestas religiosas por su avaricia. Y en este contexto llega el versículo 9. Y dice, al mediodía, afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y en pleno día la tierra se oscurezca. ¿Qué significa que el sol se ponga a mediodía? Significa dos niveles, literal y cósmico. Una interrupción cuando Dios trae el juicio sobre la tierra. Ahí en la cruz del Calvario sobre Jesús, cuando Dios trae el juicio, lo que está pasando es que hay una interrupción de lo natural para que intervenga lo sobrenatural. ¡Qué cañón! Lo natural es que hubiera luz. Lo natural es que no hubiera problemas. Pero de repente viene la oscuridad. Significa una interrupción sobrenatural del orden natural, como un eclipse solar o un oscurecimiento repentino. Simboliza la ira divina. Simboliza la ira divina y la ruptura del favor de Dios sobre la nación. ¿Lo ven? Dios derrama su juicio con su ira divina. Y en el mundo antiguo, la oscuridad en pleno día era una señal de desastre o juicio. ¿Qué le está diciendo Dios? Va a venir un día en donde te voy a juzgar. ¿Estás próspero? ¿Crees que eres próspero? ¿Crees que todo lo tienes, como lo dice en Apocalipsis? Piensas que todo lo tienes, que todo lo puedes, pero eres un desnudo, pobre, ciego. Miserable, pobre, ciego. Desnudo, miserable, pobre y ciego. ¿Alguien más quiere añadir otra cosa? No le añaden porque dice la Biblia que si le añadimos a la Biblia, capuchitón, entonces mejor no. Pero ya entendimos, no, necesitamos a alguien más. No, ¿verdad? Desnudo, miserable, pobre y ciego. Hablé como puertorriqueño. Desnudo, miserable, pobre y ciego. Ciego. ¿Están conmigo? ¿Dónde anda el puertorriqueño? ¿Dónde anda? Ah, ya fue con los niños, ok. Ahora, lo segundo que significa, el mediodía representaba un momento de mayor claridad, éxito y vida. Que el sol se oculte en ese momento es un símbolo poderoso. Cuando el pueblo pensaba estar en su apogeo, Dios intervendrá con un juicio repentino. En lugar de más prosperidad vendrá luto y en lugar de claridad vendrá confusión y muerte. Esto está muy cañón. Ahora, este pasaje de Amós está haciendo una figura del día en que Cristo murió en la cruz. La tierra se oscureció al mediodía, lo cual nos revela que lo que verdaderamente estaba pasando era el juicio final, era que el juicio final cayó no sobre Israel, sino sobre el Hijo de Dios debido a nuestros pecados. ¿Dónde Amós profetiza oscuridad por el pecado del pueblo? Jesús experimenta esta oscuridad para redimirte y para redimirme. ¿Qué cañón está esto? ¿Lo pueden ver?
La oscuridad está diciendo, el juicio vino sobre Jesús. Jesús experimentó oscuridad para que tú y yo pudiéramos ser movidos de las tinieblas a la luz admirable. Y aún así, en lugar de acercarnos a Él confiadamente, con un corazón sincero, en lugar de entender que nuestra libertad es para entrar a su presencia, el lugar santísimo, seguimos desechando como iglesia su hermosa y gloriosa presencia. ¿Sí le estoy abriendo los ojos? La palabra de Dios nos está abriendo los ojos para decir, híjole, no, estoy en el hoyo y cavando, hijo. ¿Sí me explico? Esto es increíble. Y aún en estas últimas palabras, Jesús está ahí en la cruz del Calvario. Y aún en estas últimas palabras, Jesús estaba pensando en la gente que estaba y les estaba dando un último mensaje. Jesús está en la cruz y cuando ves a Jesús dices, ay, pobre Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Dices, Jesús está teniendo un momento donde dice, ya estuvo Jesús, ya no la armó, Jesús ya está pensando en él. No, ahí mismo en la cruz Él está dando un mensaje para ti y para mí. Está pensando en las personas. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y eso qué, José Luis? ¿Por qué les digo esto? Porque sus palabras fueron similares a las que muchos judíos usaban en oración antes de irse a dormir en la noche. Esto está cañón. En el Salmo 31, versículo 5 dice que los judíos decían en la noche al irse a dormir, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, Dios de la verdad. ¿Ven lo que está haciendo Jesús? Ahí en la cruz del Calvario, ante esa audiencia de judíos que gritaban, crucifíquenle, 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 su último grito fuerte fue, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pensaron los judíos? Espérame, eso es lo que yo digo cada noche. Yo me entrego a Dios y encomiendo mi espíritu cada noche delante de Dios. En otras palabras, Jesús nos estaba diciendo, esto está muy cañón. En otras palabras, cuando Jesús dice eso, nos está diciendo y le estaba diciendo claramente a la gente, duerman confiados, yo soy su paz. Acabo de ganar tu paz. Esto está muy cañón. Duerman confiados, yo ya aseguré tu paz. Eso está muy cañón. Cuando en la noche te acuestes, le digas, Señor, en tus manos encomiendo tu espíritu, lo puedes hacer y puedes estar seguro que vas a tener paz. ¿Por qué? Porque Cristo ya se aseguró de que la tengas. Aún si estás en medio de problemas, de debilidades, de divorcios, de separaciones, de problemas de drogas, de alcohol, yo no sé qué son tus broncas, pero mi Dios lo sabe y Él te ve cada noche, Él te ve cada noche y Él te dice, y eres libre. Acércate a mí con un corazón sincero. Ven conmigo, no tienes que pretender que eres bueno, perfecto. Ven conmigo con tu corazón abierto. Dime lo que está pasando, que yo tengo el poder para cambiar todas las cosas. Ven a mí. Dios quiere que vengamos a Él y que le digamos, Señor, aquí estoy delante de ti. Y Él te va a decir, hijito, tranquilo, yo ya gané la victoria. Tú eres más que vencedor. En mí ten paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la que el mundo la da, la paz que yo te puedo dar, porque la pagué en la cruz del Calvario y he derribado toda potestad, toda hueste, todo gobernador de las tinieblas, los he exhibido públicamente para darte la victoria. ¡Wow! Eso es lo que Dios nos está llamando a creer. Jesús no estaba diciendo en esos momentos de tanto dolor, oh, no me han quitado la vida. Él dijo, yo la pongo por ustedes. Nadie me la está quitando. Y en esta oración podemos ver que Jesús se ofreció a Dios como un sacrificio por los pecados del mundo. Ahora la fuerza con la que Jesús clamó, dice que Jesús gritó. Y esto me encanta verlo. ¿Por qué? Porque Él estaba en el dolor más agonizante. Él estaba en el dolor más duro. Estaba sufriendo. Por eso sudó sangre con agua. Estaba sufriendo.
Y en esta oración, en esta fuerza con la que Jesús clamó con gran voz, mostró su fortaleza física. No murió por agotamiento, sino que en su clamor Jesús nos estaba mostrando que Él controló soberanamente todas las circunstancias hasta el final de su vida. Esto está cañón. Él cuando grita y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Yo estoy en control. A mí no me quitan la vida, yo la pongo para salvación de muchos. Yo la pongo, yo estoy en control. Él estuvo en control aún en la cruz, aún cuando le ofrecieron vinagre, aún cuando lo pincharon en el costado, aún cuando lo escupieron, aún cuando hicieron la corona de espinos, se la pusieron, aún cuando lo hicieron caminar con la cruz, Él dijo, yo estoy en control. Por eso le dijo a las mujeres, no llores por mí, mejor llora por ti. Jesús estaba en control. Pero Él hizo lo que su Padre le hizo. ¿Y sabes qué, amado, preciosa iglesia? Cuando tú haces lo que Dios te manda a hacer, a pesar de las circunstancias y a pesar de la incertidumbre, Dios está en control. Y no va a permitir que le pase algo a sus hijitos que Él no quiera usar para darnos forma, para moldearnos. Amén. Así que cuando pasen cosas, Señor, gracias por lo que está pasando. Gracias, papá. Tú estás en control. Sigues en el trono. Amén. Es increíble. No murió por agotamiento. Jesús murió con un grito de triunfo en sus labios, dice uno de los autores, de los comentaristas. Lo dijo como un vencedor que ha ganado su última batalla contra el enemigo, como alguien que ha llevado a cabo una tarea tremenda hasta su conclusión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado. ¡Wow! Y así como Dios descansó después de 7 días, vean, esto está cañón. Y así como Dios descansó después de 7 días de la obra de la creación en Génesis, así también Jesús descansó después de 6 horas de trabajo en la cruz del Calvario, a través de la cual realizó una nueva creación. Esto está cañón. Restaura la creación, les da libertad, le da sanidad, le restaura. Dice, ahora eres una nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en este lugar? En el nombre de Jesús. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, hijito precioso, acércate con un corazón sincero. Con un corazón sincero. No fue una rendición, Jesús, fue una declaración de fe total. Jesús está diciendo, yo supe y yo sé lo que me llamaste a hacer. 2 Corintios capítulo 5 y 7 dice, vivimos por fe, no por vista. Iglesia, vive por lo que Dios dice acerca de ti, no por lo que tus circunstancias te digan. No por lo que te dice tu suegro o tu esposa o tu esposo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Amén, ¿lo crees? No por vista, no por vista. Cuando todo a tu alrededor se oscurezca, cuando Dios parece que está en silencio, cuando tus oraciones parecen no tener respuesta, recuerda a Jesús en la cruz, aún en la oscuridad, Él confió y tú también puedes hacerlo porque Él está en ti. ¿Cuántos se encuentran en oscuridad en alguna área de su vida? Levanta tu mano. Hoy en día, yo sé que muchos, yo también. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. La siguiente cosa que vemos de estas verdades de la cruz, el gran problema que tenemos es el peligro de querer coser el velo que se ha rasgado. Porque hay mucha gente que cose el velo. Yo tengo libre acceso, acércate. No, espérame, no, es que está muy fácil. Está muy fácil. Yo creo que todos tenemos ese problema. Aun cuando el velo ya fue rasgado, muchas veces tratamos de volverlo a coser mediante nuestro legalismo. Mediante tu legalismo. Pensar que necesitamos ritos o buenas obras para ganar el acceso a Dios. Hay mucha gente que no puede vivir su cristianismo en libertad porque piensan que siempre se tienen que estar ganando el amor de Dios, cuando Dios ya te demostró que te ama porque dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedo pedir? Y tu legalismo te dice, no, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y la verdad es que mucha gente, debido a cómo los educó su mamá y su papá, o debido a cómo te ha tratado la vida, yo me tengo que ganar las cosas. No, con Dios no.
Con Dios es por gracia, a través de la fe. Por gracia, a través de la fe. Tal vez tratas de volverlo a coser con tu culpa, con nuestra culpa. Creer que nuestro pasado aún nos descalifica. Creer que lo que hice ayer me descalifica. Tal vez queremos volver a coser el velo con nuestra idea de elitismo espiritual. Pensar que algunas personas tienen acceso premium a Dios. Yo tengo la Gold Card. Tengo la American Express Platinum. ¿Cuál es la de hasta arriba? ¿La Black? ¿Black? ¿Sí? Yo tengo la American Express Black. Y cuando llegue al cielo le van a decir, ¿aceptas tarjeta de crédito? Me encantó que me mandó Jorge en la semana un meme. Que está un cuate. Está padrísimo, bro. Ojalá lo hubiéramos puesto aquí. Pero me la mandó Jorge, me encantó. Está una fila en el cielo y está pues un cuate revisando los files, ¿no? Para ver si los dejan entrar o no los dejan entrar. Y hay una báscula atrás. Está la báscula aquí. Entonces llegaban con sus archivos. Y llega un cuate con un archivote, así con un chorro de hojas blancas y una que otra roja. Y le dice, ok, oh, wow, impresionante. Sí, me gustaba mucho a mí hacer labor social, me iba de misiones, daba para los orfanatos, para las mujeres solas. Sí, lo único de lo que me arrepiento es que no pude vivir más para hacer más cosas buenas. Dice, ok, padrísimo. Y le abre la hoja roja. Dice, eso fue una vez. Solamente una vez. Dice, ok, pásele a la báscula. Y en la báscula dice, rechazado o pasa. Y se sube y ¿qué creen? Rechazado, hijo. Y el otro, no, pero llévenselo. Viene otro igual, ¿no? Y así varios pasan, ¿no? Y rechazado. Y llega uno con un folder así, pero con puras hojas rojas. Era el Arthur. Pura roja, hijo. O sea, todas las tarjetas rojas de todos los árbitros así. Entonces, pues llega bien apañado, ¿no? Así como que sí. No, y llega antes de ese, llega otro y con su folder, ¿no? Así rojo, blanco. Dice, ¿tomás American Express? No, y para atrás, no lo pesa ni para atrás, ¿no? Y bueno, llega Arthur con su folder rojo. Y lo ve el cuate y le dice, ¿vienes tú? Dice, sí, no sé. Pero venía todo así, pues con un corazón sincero, así, no, pues si estos cuates lo tronaron, no, pues a mí ya valí, ¿no? O sea, ya bailé con la más fea, ¿no? Ya estuvo. Y cuando entra, va a ver su archivo y de repente llega otra persona. Y dice, espérame. Y le da un archivo delgaditito, con una hoja blanca. Y le dice, ok. Y abre el archivo y dice, Hijo de Dios. Y le dice, ok, pásele a la báscula. Y el pobre así todo amolado, así todo nervioso, ya se iba a parar. Dice, no, usted no. Tú, Jesús, pásale a la báscula. Y cuando se pasa Jesús, aprobado. Me encantó. Eso es lo que pasa contigo y conmigo. ¿Queremos usar el legalismo? ¿Queremos usar nuestra culpa o nuestro elitismo espiritual? Hay gente que tiene acceso premium. Y es por eso que debemos amar. Es por eso que debemos amar, estudiar la palabra. Porque la palabra te dice quién eres. La palabra te dice cuáles son tus privilegios. La palabra. No la novela, no la película, no la serie de David en Prime, que está bien chueca. Ay, yo estoy viendo la Biblia. Sí, sí. El David. Está entretenida, pero está bien chueca. No, era bien rebelde el David y se le pone al brinco al papá y todo así bien punk y todo así. Y Saúl y el Samuel. No, está bien viajada. No estás leyendo la Biblia. Esta es la Biblia, ¿ok? Esta. Léela. Por eso tenemos que amarla. Por eso tenemos que apreciarla, estudiarla. Y siempre debemos fundamentar nuestra vida en ella. Fundamentarla en ella porque el mensaje del Evangelio
es claro. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y yo ahí me paro, señores, por gracia a través de la fe, no por obras. ¿Te gustan los regalos? Ese es el regalo de Dios para ti, el regalo más grande que Dios te pudo dar. Y quiero terminar con esto. Quiero que se imaginen, si me pueden ayudar allá atrás, quiero que se imaginen por un momento una de las oficinas más importantes en el mundo. La oficina oval del presidente de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. Un lugar sagrado en el mundo de la política. Ahí no se juega. Ahí se toman decisiones que pueden declarar la guerra o firmar la paz. Desde este escritorio, presidentes de los Estados Unidos han enviado soldados al campo de batalla, han enfrentado crisis globales y han trazado el curso del destino de naciones enteras. Y sin embargo, en medio de todo este peso, hay una imagen entrañable, conmovedora, que se ha quedado grabada en la historia. John F. Kennedy Jr., el hijo del presidente, jugando bajo el escritorio resoluto mientras su padre trabajaba. Entraba y salía libremente. Se esconde, ríe, se arrastra en la alfombra como cualquier niño. ¿Por qué? Porque aunque el mundo ve a John F. Kennedy como el hombre más poderoso del planeta, este niño ve a su papá. Y mientras el presidente trata con temas de vida o muerte, con guerras y tratados, su hijo no tiene miedo. No necesita pedir cita, no necesita permiso. Él pertenece ahí. Ese es su papá. Esa es su casa. Querida iglesia, esta es la clase de acceso que tú y yo tenemos al Padre. El trono de Dios no es un lugar distante ni frío para los que están en Cristo. El Padre nuestro ocupado, demasiado ocupado para nosotros. Él gobierna el universo, pero aún así te llama hijo. Cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó, rasgó el velo que nos separaba y nos dio acceso al lugar santísimo. Como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Hoy podemos entrar confiadamente, no como intrusos, sino como hijos amados que pueden correr al trono y jugar en su presencia, mientras Él sigue gobernando el mundo. Tú puedes orar mientras Dios obra. Puedes descansar mientras Él pelea tus batallas. Puedes acercarte sin temor al trono de gracia, porque aunque este trono de gracia rige el universo, también es el regazo de nuestro Dios de papá. Si en la oficina oval de los Estados Unidos se toman decisiones de vida o muerte, ¿cuánto más en el trono de su gracia? Me encantó ver esas fotos. Los niños corriendo en el lugar más importante, políticamente hablando, del mundo, donde hay más poder, donde se define el rumbo del mundo, de las naciones. Y los niños estaban jugando. Acércate a mí con un corazón sincero. Yo te echo libre, acercaos pues. John F. Kennedy Jr. no era un visitante, era el hijo. No vivas como un siervo cuando eres un hijo. Tenemos que vivir a la luz de ese velo rasgado. Tenemos que vivir a la luz de ese velo rasgado. Si el velo se rasgó para ti, por eso. Si el velo se rasgó para ti, por eso, ora con confianza. No con miedo, sino con seguridad. Adora con libertad. No para ganarte el favor de Dios, sino porque ya lo tienes. Vive con propósito, con la misión que Dios te ha dado. Invita a otros a entrar. Invita a otros a que se vuelvan hijos.
Romanos 8, versículo 15 y 16 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hoy pueden decir Abba, Padre? ¿Y sabes qué significa Abba, Padre? Papito precioso, papito hermoso. Papito, papito, papito. Y él dice: sí, hijo, te veo tu corazón. Veo cómo estás lastimado. Ven. Entonces al adorar, no te quedes en el atrio. Corre con valentía. Corre hacia el lugar santo. Porque Jesús ya abrió el camino, iglesia. Corre. 4 cosas que hizo la cruz. 4 cosas, 4 verdades que nos revela la cruz. El velo se rasgó. La oscuridad, puedo tener confianza. El velo se rasgó, tengo acceso a la presencia de Dios. La oscuridad, puedo tener confianza en Dios. No cierres el velo y vive a la luz del velo rasgado. ¿Cuántos hoy necesitan entrar ahí? Tomar ventaja del acceso que tienen en Cristo. ¿Cuántos de ustedes dicen: wow, es que yo he sido legalista, o mi pecado no me deja, o pienso que solamente el pastor o los amigos del pastor pueden entrar a la presencia de Dios? No, ha estado equivocado. Y hoy Dios te dice: hijito, ven a mí, yo ya te liberté.